Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas, emisión dominical. Empezamos contándoles que a partir de este lunes rige el semáforo en todo el país. Es decir, todas las provincias iniciarán en rojo y según el estado de la curva epidemiológica, el gobierno decidirá dónde se mantendrán o no las prohibiciones. Esto mientras el número de contagios en todo el país incrementó en 209. La totalidad, según la información oficial, es de 7.466 casos de COVID-19 en Ecuador. Hasta el 19 de abril, todo el país continuará en rojo según el semáforo anunciado por las autoridades y que empieza a regir este lunes. Por el momento, iniciamos la semana con el semáforo en rojo para todo el Ecuador, lo que significa que hasta el 19 de abril las prohibiciones se mantienen en términos de distanciamiento social, suspensión de la jornada laboral presencial y restricción de la movilidad. En las siguientes semanas, nosotros realizaremos los escenarios y anunciaremos los cambios que sean necesarios e importantes. Hasta el momento, más de 33.000 personas, es decir, llamados por incumplimientos de toque de queda se han dado en el país. El 90% han sido detectados a través del sistema tecnológico que es una característica del ECU 911. Además, el ministro de Salud informó que ya se podrá realizar más pruebas, lo que significará que las cifras de contagios y descartados incrementarán. Desde ayer entró en funcionamiento el secuenciador automatizado en el INSPI para hacer aquellas pruebas ágiles, oportunas y confiables de las que les habíamos hablado. De esta forma, multiplicaremos la capacidad a 1.400 pruebas diarias. Entre sábado y domingo se realizaron 986 pruebas según los datos oficiales. Y esto significó un incremento de 209 casos confirmados de COVID-19. Tenemos 7.466 casos y hay 333 fallecidos con diagnóstico confirmado y 384 fallecidos probables. Las personas que se encuentran en aislamiento domiciliario y hospitalizados estables constituyen entre el 80 y el 90% de todos los casos confirmados. El número de casos descartados es de 7.118 y hay 501 casos con alta hospitalaria. Las provincias con más casos de contagio son Guayas, que según el reporte del COE tiene 5.381 casos. Le sigue Pichincha con 627 casos, Los Ríos 239, Manabí 214, Azuay 178 y 150 casos del Oro. Mientras esperamos a ver la evolución de la curva y la toma de nuevas medidas según el semáforo, recuerda el ministro que esta es la peor pandemia que hemos sufrido y no es solo del Ecuador o de una región. Así que la solución está en cada persona y en la aplicación del distanciamiento social. María Gracia Acosta, 24 horas. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció que el gobierno desplegó $760 millones para adquirir equipos médicos e insumos hospitalarios. Además, señaló que en total, con el bono de protección de $60 y las contribuciones a la cuenta nacional, se apoya la subsistencia de 3 millones de familias. Explicó también que el rango de maniobra es limitado y la economía ecuatoriana tiene 5 grandes restricciones. No tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso abierto a los mercados internacionales y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. Los ingresos petroleros caerán en este año en $2.500 millones y el ingreso tributario en $1.800 millones más. La economía podría decrecer en más de 4 puntos del PIB. Nuestra capacidad de apoyo a la reactivación económica va a depender tanto de los recursos que podamos levantar en el exterior, del esfuerzo colectivo, de la renegociación de la deuda y de la reducción del gasto público innecesario. Atención, a partir de mañana el mercado de San Roque solo atenderá a distribuidores y comerciantes de otros mercados, ya no a minoristas. Además, los mercados de Ñaquito y de La Magdalena cerrarán sus puertas. Estas son algunas medidas tomadas por la alcaldía capitalina. Este fue el panorama durante este domingo en el mercado de San Roque y sus alrededores. Ya no se observó gran afluencia de personas como en días anteriores. Sin embargo, las normas de distanciamiento social o el uso de guantes y mascarillas se cumplen a medias. Los dueños de los locales comerciales que se ubican alrededor del centro de abastos dicen estar cumpliendo con todas las disposiciones, pero hacen un llamado a la ciudadanía. Mire nosotros cómo atendemos, con mascarillas, protección, todas las protecciones que nos han pedido. A cada rato estamos aspergiando alcohol, estamos desinfectando, tratando de desinfectar nuestros negocios, y no solo yo, sino todos los negocios que estamos aquí. La gente es necia y sorda.
Mire, acá salen en pareja, mientras que tiene que salir, como ustedes bien dicen, una persona por familia. Pero, ¿quiénes sancionan a ellos? Y ante la desobediencia de muchas personas y el incremento de contagios en la capital, el municipio adoptará nuevas medidas a partir de este lunes 13 de abril. Por ejemplo, en el mercado de San Roque ya no se atenderá a minoristas. Solo podrán ingresar los distribuidores o comerciantes de otros mercados y deberán hacerlo en camionetas o camiones. Además, deberán portar los siguientes documentos: certificado de comerciante, que debe ser emitido por el administrador. Esto aplica para comerciantes de otros mercados. Cédula de identidad, salvoconducto y el RICE, RUC o LUAE, que demuestre que su actividad económica es precisamente la venta de productos de primera necesidad. El mercado de la Carolina, más conocido como Iñaquito, y el de la Magdalena cerrarán sus puertas al público. Sin embargo, otros 12 mercados sí atenderán. Estos son, en el norte, Centro Comercial Comité del Pueblo, Andalucía y Carcelén. En el sur, Chirillacu, Solanda, Mena 2, Caupicho y Ciudad de la Ibarra. Y en los valles, Conocoto. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y la prohibición de que los vehículos particulares circulen durante el fin de semana se cumplió casi en su totalidad en Quito. Sin embargo, esto no evitó que la gente salga a realizar compras a pie. En algunos barrios se evidenció aglomeración de personas. Los vehículos se quedaron en casa, pero las personas no. La prohibición de que vehículos particulares circulen durante el fin de semana fue bien recibida por la mayoría de capitalinos. Muchas calles lucieron completamente desoladas y en otras la presencia de vehículos era escasa. Sin embargo, que la gente no salga de casa parece ser un tema más complejo. Así lucía la calle J, en el sector de Solanda, sur de Quito. Allí los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control tienen una dura tarea: hacer que la gente se acostumbre a guardar la distancia. Tienen que salir protegidos, mascarilla. También verificaron que solo los negocios de ventas de productos de primera necesidad y farmacias estén abiertos. Y es que se han recibido denuncias de que otros locales están desacatando las disposiciones. Recuerde que si usted incumple, la autoridad clausurará su local y solo se podrá realizar el trámite respectivo una vez que termine la emergencia. Mientras tanto, policías y agentes de tránsito estuvieron desplegados en las vías para verificar que los vehículos que circulaban tuvieran el salvoconducto para hacerlo. Cumplir con las disposiciones del COE nacional y evitar salir de casa son las mejores armas contra esta pandemia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y en Guayaquil, pocas personas salieron este domingo a las calles y con las medidas de protección como la mascarilla para realizar sus compras en farmacias o supermercados. Sin embargo, nuevamente varios conductores fueron sancionados por el mal uso de salvoconductos. Este es uno de los puntos conflictivos, el sector del Pedregal en el Guasmo al sur de la ciudad. Y así lució este domingo. Hubo vaivén de vendedores y compradores. Estamos haciendo nuestras compras porque hoy día es un día que no sale mucha gente, mañana podría salir más. De hecho, fueron menos que en días anteriores. Hoy está un poco menos que otros días. Entre semanas se vende más. Como medida de prevención, Marcos quiso salir este domingo y evitarse mayores aglomeraciones. Por eso, y como sabe que está prohibida la circulación de automotores, alquiló un triciclo. Para poder salir a hacer nuestras compras de la casa para unos 15 o 20 días más. Para ya no tener que estar saliendo. No, gracias a Dios. Yo tengo hoy día 21 días que no he salido. Que sí actúan con responsabilidad, asegura también Daisy, y en este domingo hizo una fila no tan larga para comprar en la farmacia. Es algo necesario salir por un paquete de pañal para una persona mayor. La persona designada a salir a comprar en su Así es, soy la persona responsable. Resalta el hecho de que sin mascarillas, ya en la calle casi nadie anda. Tratando de cumplir y sobre todo, uno cuida lo que más ama, que es la familia. Y para los pocos que aún desobedecen, las restricciones están muy claras. Esta señora, por ejemplo, no pudo hacer la fila para el ingreso al supermercado por no llevar mascarilla. Un militar que supervisaba el movimiento en el sector le llamó la atención. Es que los controles a la par de las medidas de restricción de movilidad han sido más rígidos en estos días, sobre todo en lo vehicular. Pues todavía en este punto se detecta conductores de carros, motos y tricimotos que a base de viveza criolla quieren circular. La excusa que tienen es los salvoconductos. Muchas de las veces los salvoconductos son de personas ajenas, pero con esos salvoconductos salen. Si yo le hago el favor a mi vecino, yo le hago el favor a un familiar,
familiar, están haciendo el mal uso de salvoconducto. Y por eso los tienen que citar. Y a partir de las 2 de la tarde, es decir, una vez que el toque de queda entró en vigencia, todos los peatones y conductores que permanecieron en las calles fueron debidamente sancionados. Lo que incluye la retención del vehículo. Según el último reporte difundido por la Autoridad de Tránsito Municipal, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, 60 automotores fueron enviados a los centros de retención vehicular y se emitieron 221 multas. En total, van 236 vehículos retenidos en la ciudad. Luisa María Heredia, 24 horas. Les contamos ahora que el personal del ECU 911 realizó más de 8.800 llamadas a las personas que estaban en aislamiento preventivo obligatorio y apoyo también en el traslado de quienes lo terminaron. Esto en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Los 11 buses que puso a disposición el ECU 911 contaban con medidas apropiadas de bioseguridad y trasladaron a los ciudadanos a diferentes ciudades del país. Ya las personas que están saliendo del APO, ¿qué significa? Del aislamiento preventivo obligatorio, especialmente las personas que vinieron de diferentes partes del mundo, ecuatorianos. Nosotros hemos hecho llamados de 8.867 a este número de personas y ya están regresando hacia sus lugares de destino. El día de ayer tuvimos la suerte de, a través de los 11 buses que el ECU 911 ha puesto a disposición de este sistema, ya llevar 26 ecuatorianos hacia sus familiares, a Santo Domingo y también conexión final Guayaquil. Esto nos da satisfacción porque ellos ya se pueden juntar con sus familias en medio de esta crisis. Noticias motivantes es importante y la mayor porcentaje, el mayor número de personas salen en buenas condiciones de salud. Estamos de regreso con más noticias. El gobierno instaló más de 50 túneles de desinfección en el ingreso de hospitales públicos que atienden casos de COVID-19 y en mercados de la provincia del Guayas. Sin embargo, expertos consideran que esta medida no es eficiente para reducir los contagios. Se los conoce como arcos de sanitización. Están a la entrada generalmente de hospitales. Todo el que entra o sale debe pasar por ellos para desinfectarse. Es una medida de protección y de bioseguridad, incluso para que la persona que sale de la emergencia no lleve dentro de su cuerpo bacterias o algún tipo de virus que pueda contagiar en la ciudadanía. Como el coronavirus. Por eso el gobierno decidió ponerlos primero en las casas asistenciales que en Guayaquil reciben a los pacientes con COVID-19. Lo supervisó el vicepresidente. Nos han donado un túnel que nos va a permitir hacer una desinfección con amonio cuaternario de quinta generación. Son 55 los túneles de desinfección que este fin de semana se empezaron a colocar. Están en el Hospital General del Guasmo, en el IES de Los Ceibos, el IES de Montesinaí, el Hospital de Especialidades Guayaquil y en el de Infectología se espera que este lunes ya esté instalado. En segunda instancia, los arcos irán a otros puntos de concurrencia. Se entregarán a mercados de la ciudad para que nos sirvan para bajar la carga viral en esos lugares. Es una medida de prevención más en la que el municipio de Guayaquil también había pensado ya. De hecho, un túnel de desinfección lleva algunos días ubicado en el ingreso al Hotel Costa Real, donde personal de estos mismos hospitales se aloja para no ir a sus casas y evitar que sus familias se puedan contagiar. Obviamente se desinfecta, le cae todo el líquido que tiene ahí y uno pasa y lo apaga. Eso nos da más tranquilidad y más seguridad. Pero a criterio del médico especialista en salud pública y global, Esteban Ortiz, estos túneles de desinfección o arcos de sanitización no resultan tan eficaces. Cuestiona su relación costo-beneficio. Y yo entro en uno de estos túneles, me baño básicamente en esto y al salir, si es que yo he tosido, pues no ha servido de nada el túnel. Es mucho más efectivo que las personas tengan, por ejemplo, un lavabo fuera de cualquier lugar de entrada. Asegura que la vestimenta, que es la que mayormente con este sistema se desinfecta, tiene muy poco potencial de contagio. Tiene que ser algo sumamente improbable, que yo estornude en la manga de mi codo y que venga tal vez mi hijo y ponga la quijada o la nariz en la manga del codo 5 minutos después. Incluso advierte de posibles efectos adversos de la sustancia rociada. A nivel de una pandemia mundial, tener que acudir a un doctor porque me salió una reacción alérgica severa en la piel, yo creo que es contraproducente. Luisa María Heredia, 24 horas. Y en el norte del país, las autoridades del Carchi se unen para evitar la propagación del coronavirus. Los controles inician en el límite con Imbabura, desinfectando todo vehículo que ingresa o sale de la provincia. 5 de los 6 cantones del Carchi registran casos de coronavirus con un total de 24 positivos confirmados en toda la provincia, por lo que las medidas de protección se intensifican a fin de evitar la propagación del virus. Y eso de alguna manera ha dado la posibilidad de hacer un control efectivo a los vehículos que vienen del interior del país. El control inicia en el límite provincial con Imbabura, donde se realiza la sanitización de todo vehículo que ingresa al Carchi, con apoyo y contribución de todas las autoridades.
colocar un arco de desinfección, tanto de ida y vuelta, en cierto lugar focalizado de la provincia. Lo que se busca además es optimizar los recursos a fin de mantener el control en toda la provincia por tiempo indefinido. Si nosotros mancomunamos esfuerzos, entonces nuestro desgaste va a ser menor. Nosotros tenemos que pensar que esta es una carrera de resistencia. Gran cantidad de productos agrícolas y ganaderos salen diariamente del Carchi para abastecer los mercados del interior del país. Como de igual forma arriban mercancías a la provincia. De ahí la necesidad de fortalecer el control y desinfección de forma permanente. Debe sumarse obligatoriamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con un control 24 horas al día. El COE provincial sesionó en Mascarilla para verificar los controles y coordinar el paso de la sanitización del puesto policial al puente de Mascarilla y la Panamericana con un plazo máximo de 5 días. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El Colegio de Médicos de la provincia del Guayas pide al gobierno reaperturar el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil como una alternativa para descongestionar la demanda en los demás centros de salud. Fue el 24 de marzo pasado cuando el gobernador del Guayas junto al ministro de Salud recorrieron el Coliseo del Parque Samanes. Allí ya estaban instaladas las camas para la atención de pacientes con COVID-19 destinadas. Tenemos 250 camas listas para poner a disposición de la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento. Pero casi 20 días después el Coliseo sigue cerrado. Según el área de comunicación de la gobernación, se había previsto que en el espacio funcione una especie de centro de terapia de oxígeno. Aún no se ha dado. Por parte del municipio de Guayaquil, en cambio, a disposición del Ministerio de Salud, se pusieron otras 70 camas en la antigua maternidad de Enrique Sotomayor, con el afán de contribuir a la descongestión del sistema de salud pública, hoy agitado con la atención de casos de coronavirus, como se lo ha evidenciado. Traigo a mi suegro mal, lo tengo allí en el carro y no me lo pueden atender porque dicen que no están atendiendo. Él está que se ahoga. Pero la cartera de Estado decidió que allí sean pacientes no COVID-19 los tratados. Pacientes que ya están estables, pero necesitan cierta observación médica. Otro espacio que el municipio de Guayaquil puso a disposición del Ministerio de Salud Pública el pasado 31 de marzo es el Centro de Convenciones Simón Bolívar, ya sea para atender a pacientes con COVID-19 u otros malestares. El único afán es seguir descongestionando los hospitales. Algo en que, a decir del Colegio Médico Provincial del Guayas, el gobierno se está tardando y toman el aún cerrado Centro de Convenciones como otro ejemplo claro. Hablar en infinitivo y decir ya lo haremos, no, ya necesitamos fecha. Incluso propone reaperturar el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela con la misma finalidad. No es lógico que si hay un hospital que manejaba especialidades respiratorias, pues bueno, ubiquémoslos allá. Sobre el estado actual de la infraestructura, cuyo deterioro y falta de salubridad fue la causa de la clausura y luego del cierre total, asegura que está en óptimas condiciones para funcionar. Por medio de estos videos muestra algunas de las áreas como están. Esa unidad de cuidados intensivos está con todo el material de punta, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es la invitación que nosotros le decimos y la denuncia que también abrimos. Lisa María Heredia, 24 horas. Revisamos otros temas. Una torrencial lluvia azotó esta tarde al sur de Quito y provocó el desbordamiento del río San Pedro. Barrios como Guajaló, Guamaní, Caupicho y La Lucha de los Pobres se vieron afectados. Algunas viviendas y calles se inundaron. Según el primer reporte de la alcaldía, 4 personas fueron evacuadas y se reportaron 24 emergencias. Al parecer, el río ya retomó su caudal. Aquí concluimos la emisión dominical de 24 horas. Recuerde que la información está en Teleamazonas a partir de las 6 de la mañana. Muy buenas noches y quédese en casa.